Buenos días. Resulta que les voy a hablar nuevamente acerca de lo que siempre he venido hablando, del maltrato, la tortura, el sometimiento y el asesinato con la utilización de medicinas y medicamentos. Eh, digamos que estuve pensando, hoy que me estaba haciendo unas torticas y eso, estuve pensando el por qué mi situación no se ha resuelto. Pues es bastante claro. Si estoy hablando de 40 años, de 4 décadas, más o menos, llevo 3 décadas, casi 3 décadas y media, soportando ese flagelo. Entonces, digamos que este flagelo tiene, póngale, 5 décadas aproximadamente. Resulta que no, el pueblo, todo el pueblo está impregnado de ello. Quienes trajeron eso al país, pues resulta muy beneficioso, muy gracioso la forma en que se trabaja, una forma, digamos, muy buena de hacer la guerra. Y entonces, por eso es que las autoridades seguramente no han hecho nada a mi favor. Pues ¿por qué? Porque somos adictos a la guerra. Somos adictos a la guerra. Somos adictos al dolor. Somos adictos al dolor. Así de sencillo. Nos gusta el dolor, nos gusta la guerra. Y en ese cúmulo de ideas, pues como lo pueden ver, vivimos es de venganza en venganza. Entonces, por ejemplo, cuando me dicen a mí los que manejan las drogas, los que manejan el grupo, que mandan el departamento del Quindío, y entonces le manda a echar a uno cualquier droga y le hacen saber a uno, uy, cayó. Entonces cayó y uno se va para la casa tranquilo, relajado y tal, y allá empieza a sentir o el dolor de cabeza, o el dolor en un brazo, o el hormigueo en la cabeza, que son pequeñas dosis de droga, pues para hacerle mal a la persona, es decir, para torturarlo. Entonces, imagínense la problemática tan horrible que se vive pues de esa manera. Entonces, yo supongo que así lo hace todo el pueblo colombiano. Y entonces, como son dos bandos, izquierda y derecha y toda esa vaina, entonces yo me imagino que ellos cuando asesinan las masacres que se suscitan en el país, entonces yo me imagino que también ellos deben de vivir felices y contentos y alegres cada que le pasa algo al bando contrario, porque es una forma de desquite. Es decir, que mataron dos, tres soldados o cuatro o cinco, uy, cayeron, qué bueno, cayeron. O sea, así como lo hacen caer a uno, que uno cayó porque le echan la droga, porque uno no sabe, porque no conoce la metodología. Entonces le dicen, uy, este cayó. Y cayó y siente esos dolores terribles que les provocan porque pues el grupo criminal así lo determina. Porque es la forma de hacer la guerra en Colombia. Entonces, qué alegría cuando, por decir algo, no es que yo lo sienta, sino es un ejemplo. Entonces, masacraron tres, cuatro policías. Entonces ahí mismo, uy, cayeron. Qué alegría, qué bueno, porque yo soy de un bando u otro. O cuando masacran guerrilleros, entonces ahí mismo, uy, qué bueno, cayeron esos desgraciados, cayeron esos mal no sé qué y tal. Sí, entonces para que tengan una idea, vivimos de venganza en venganza y es una razón por la cual no se acaba la guerra, así de sencillo. Eh, ¿Y cómo se va a acabar si el grupo criminal que manda en el departamento del Quindío, porque yo soy nacido y criado en el Quindío, yo soy provinciano, entonces ellos lo hacen de esa manera y cuando matan a un policía, pues no lo hacen acá, porque aquí, digamos, entonces yo creo que más de uno
pues se siente congraciado, bueno, eh, como sea, se va a sentir muy feliz porque le pasó algo a nuestro compatriota. Entonces ya pueden ver si eso es una situación que yo he vivido por casi 4 décadas. Entonces ya pueden ver, y es por esa misma razón, es que no se ha arreglado mi problema y por qué las autoridades no han querido hacer nada al respecto. Resulta que tienen razón, antes no me han matado de buenas, de suerte, porque resulta que en 4 o en 5 décadas, pues eso no lo va a cambiar alguien que llegue de un momento a otro a denunciar una situación así. Y es una situación bastante terrible. Como les digo, es verdad, eh, cada quien en estos días lo estuve pensando, dije, ve, pero ellos, ¿por qué cada que me hacían algo o que me hacían daño con sus medicinas y sus drogas, decían es que, uy, cayó, claro. Entonces ese mismo cayó, esa misma droga, esa misma alegría que le causa al grupo contrario o a los grupos contrariamente dentro de sus políticas criminales y fatales, entonces se congracian con eso y se sienten muy felices. Entonces, de manera que estamos ante un fenómeno y una cuestión terrible. Y han pasado los años y por eso se ha perpetuado esa forma criminal de actuar. Es una forma terrible. Todo el país, eso eso debe saberlo todo el país. ¿Y por, ¿Y por qué debe saberlo? Porque pues estamos hablando de casi 4 décadas digamos que lo he padecido. Y entonces, en esas 4 décadas, ahora también me he dado cuenta de la cantidad de cosas que habrán tenido que hacer las personas para poderse librar de ese yugo, de, de- de ese sometimiento de las personas que no quieren. Y eso ocurre a diario en el país. Asesinatos que, pues, de personas que se conocían que eran unas gran personas y que, pues, que nunca le habían hecho mal a la humanidad. Pues ahora comprendo la razón. La razón es porque son sometidos, porque son presionados, porque les toca que hacer una cantidad de cosas, porque la organización, dependiendo del sitio donde esté, les ordena. Si es de izquierda la zona o si es de derecha, igual. Digamos que la técnica es la misma. Y entonces utilizan esas técnicas y las personas tienen que hacer una cantidad de cosas horrorosas. Ya se podrán imaginar lo que han hecho, asesinatos y maltratar a sus congéneres, inclusive a familiares. Cuando en el tiempo que mi papá estaba enfermo, entonces le dijeron fue a visitarlo una cantidad de personas, fueron a visitarlos y todos hacían que sí, claro, estamos hablando como de 10 años atrás y entonces todos decían que sí y ese que sí significaba sí, que sí se podía matar, que sí había que matarlo, que esa era la manera, que ese era el enemigo y entonces que, pues, que había que hacerlo obviamente porque ese no le servía a la organización. Y entonces, como pueden ver, es una situación terrible. Haré otros videitos contando más o menos situaciones de la misma clase, pero con otras reflexiones. Buenos días.